Cordial saludo. Mi nombre es Óscar Javier García Turriago, identificado con el código 80-122-639. Pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y en el día de hoy vamos a realizar la sustentación del trabajo de la fase 5 correspondiente al working paper del variador de frecuencia. Entonces, podemos ver aquí en la pantalla el título que le coloqué a mi working paper fue Diseño y simulación de un variador de frecuencia para motor trifásico utilizando SPWM en Proteus. Igualmente en inglés, Design and Simulation of a Frequency Inverter for Three-Phase Motor using SPWM in Proteus. Podemos ver aquí el autor, que soy yo, pequeña descripción del perfil, mi email. Se hizo un pequeño resumen al principio de lo que es el variador de frecuencia y de lo que va a ser el working paper como tal. Podemos observarlo aquí. Este documento presenta el diseño e implementación de un variador de frecuencia trifásico y especifica que se hizo en tres fases, donde es la conversión de AC/DC, el diseño de control SPWM y finalmente la etapa inversora de CAC. También se hizo con el puente H y con un filtro pasabajos para poder hacer girar el motor. Tenemos aquí las palabras clave. El abstract también está aquí en esta parte. Se hizo una pequeña introducción, podemos verlo acá, pues no voy a leerlo todo porque pues, es un poco extenso, pero pues podemos apreciarlo. Básicamente, pues habla también de las fases que se implementaron, todo lo que se hizo, los componentes que se llevaron a cabo, todas las señales, tanto seno como triangulares, que es la portadora, el marco teórico también se realizó tomando pues como base las citas de las bibliografías que se nos fueron dadas en cada fase para el curso. Podemos verlo acá, cada una de sus citas, ¿sí? Igualmente, volvemos a la parte vamos a la parte de la metodología, donde se pues, da de una manera un poco más resumida todas las fases, acá casi se especifican las fases, podemos ver acá que utilicé el rizado del 5%, que me dio un voltaje de salida de 146, que utilizamos en la fase 2 los índices de modulación, que fueron modulación de amplitud de 0,85 y modulación de frecuencia que fueron 17, se manejó la frecuencia de 70 Hz y en mi caso, pues para la senoidal se dio, perdón, para la triangular se me dieron una frecuencia de 1190 Hz. En la fase 3 pues se integró el puente H, se utilizaron los MOSFETs de referencia IRF840, los cuales fueron controlados por los drivers IR2112. Un filtro pasabajos para rotar los armónicos del motor trifásico como carga, se realizaron pruebas de frecuencia de 40, 70 y 100 Hz, que no es mi caso, por medio de las cuales se observó la respuesta del motor y la calidad de la señal reconstruida. También pues, se presentó aquí el diagrama de flujo en el cual se resume la metodología para el diseño del BFD. Podemos verlo aquí de esta manera, pues no se ve muy claro. Vamos a ampliarlo un poquito más para que se pueda apreciar un poco mejor. Podemos ver aquí la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Cada una de ellas se fue trabajando de esta manera, la presentación de parámetros del motor, que es a donde veíamos todo lo que tenía que ver con la capacidad del motor, su corriente, el voltaje y todo eso. Aquí luego calculamos el voltaje realizado, dimensionamos el condensador de ese voltaje, simulación en Proteus, se hizo el análisis de todas las señales en el osciloscopio y también pues, a través de algunos voltímetros y amperímetros. Y pues finalmente se hizo la comprobación del funcionamiento del circuito, quiere decir que estuvo bien. De la misma manera se hizo para la fase 2 donde se hizo el diseño de las señales PWM, se hicieron los cálculos de control, como lo estábamos diciendo, la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia, y también se halló la señal triangular. Se implementaron los amplificadores operacionales LM324, se hizo el diseño de las señales de control senoidal, que fueron de 70 y la portadora que fue de 1190, que es perdón, la portadora que es de 70 y la triangular que fue de 1190, que fue la que hallamos para poder hacer la señal de comparación. Se hizo la simulación en Proteus, de la misma manera se hizo el análisis y pues, se comprobó que el circuito estaba funcionando de la mejor manera. Luego para la última fase, que es la fase 3, que fue el diseño del conversor de CAC y la prueba del motor,
unificamos pues las fases anteriores y dejamos un solo proyecto. Se hizo el cálculo del filtro pasabajos en esta parte para poder también hacer un cálculo para el filtro de el condensador de la marcha del motor. Se implementaron los drivers, que son los que hacen el switcheo para que no haya un cortocircuito y que sea pues armónico. Se manejó también el puente H con los MOSFETs IRF840. Se implementó el filtro pasabajos y también el filtro para la conexión al motor. Se realizó la simulación en Proteus del circuito final. Se hizo el análisis, se hizo el análisis de cada una de las señales y las salidas de voltaje. Se hicieron pruebas del motor, en mi caso 40, 70 y 100 Hz. Y pues al final se comprobó que el funcionamiento del circuito fue el adecuado. Eso es en cuanto al diagrama de flujo. Luego se viene la parte de la presentación de resultados, donde vimos en la fase uno que se hizo el conversor ACDC, se tomaron las diferentes medidas, cálculo del voltaje pico, el cálculo del voltaje pico a pico, se calculó el voltaje de rizado también pico a pico, y tomamos el rizado al 5%, se hizo el cálculo del rizado pico, y hicimos el cálculo de la salida continua, que nos dio 165,45 voltios. También se calculó el capacitor, que esa era una parte muy importante de esa primera fase, donde se hizo el conversor AC/DC. Nos dio 6,74 microfaradios. Y obviamente pues, se hizo el cálculo también del voltaje, donde nos da aproximadamente 200 voltios. Lo estamos manejando con 250 en mi caso. Y pues vemos aquí las gráficas correspondientes. Aquí vemos las gráficas de cada una de las señales, la señal portadora, la señal de rizado. Podemos ver también que hicimos un pequeño cálculo de la frecuencia, pues para comprobar que se acerca mucho a la señal portadora, que son 70 Hz, en mi caso me dio 69,93 Hz. La señal de salida de los diodos también la vemos aquí por este lado, también se hizo lo mismo para mirar que la salida eh, esté más o menos en este rango. Se hizo la comprobación también de la señal final después del rectificador, que nos da más o menos entre 163 y 168 voltios. Diseño del sistema de control de variador de frecuencia. Ya se realizó esto en la fase 2 donde vimos que habíamos hecho el índice de modulación de amplitud, hallamos la frecuencia, la modulación de frecuencia, donde nos dio 0,85 y 17 correspondientemente. El voltaje de la pico de la señal triangular es de 5 voltios y el voltaje pico de la senoidal nos dio 4,25 voltios. También vemos acá los cálculos de cada una de las cosas, el voltaje de control, el cálculo para hallar la frecuencia triangular. Podemos ver aquí en esa parte los amplificadores operacionales que se utilizaron para realizar las señales del inversor y de los comparadores y el decodificador, que es el que nos va a servir para obtener la señal SPWM, que es la que vamos a compartir más adelante para el siguiente paso. Vemos acá cada uno de los diseños, vemos las señales, en donde aquí sí podemos ver la señal triangular y podemos ver la señal portadora y también el inverso de esa misma señal, que es la señal del inversor. Vemos acá la explicación de cada una de las señales que acabamos de ver aparte. Esto es, digamos que la recopilación de lo que se hizo en las fases anteriores. Vemos acá las formas del osciloscopio, donde podemos ver aquí las señales del comparador. Sí, vemos dos señales, la señal del comparador A y la del comparador B. Se da la explicación correspondiente para cada una de las señales, la comparador A, comparador B. Y aquí vemos también la señal de modulación por H de pulso, que es la señal SPWM. Esta fue la forma de la señal que se ve en el osciloscopio. También fue explicada debidamente, dice la señal. Y pues ya abordando entonces la fase 3, abordando la fase 3, podemos ver que aquí se construyó el conversor de CAC y se hizo un análisis también del funcionamiento del motor. Se construyó a través del puente H, que se utilizaron, lo que se utilizaron fueron MOSFET de la referencia RF840, se controlaron a través de los drivers IR2112. En mi caso, se hicieron unas pruebas de 40 a 70 Hz, donde utilizamos el filtro pasabajos pues, para poder llevar esa señal de corriente y de voltaje hacia el motor.
También se hicieron pues, los diferentes cálculos para hallar cada una de las frecuencias, la frecuencia mínima, la frecuencia máxima, se sacó la frecuencia promedio, con la cual pudimos sacar y calcular lo que fue el inductor del filtro pasabajos, que en mi caso me dio 2,16 milihenrios y lo manejé con una de resistencia de 70 milifaradios, microfaradios, perdón. Entonces, vemos aquí las gráficas, acá ya podemos apreciar mucho mejor la gráfica ya con el diseño completo, con sus tres fases completas. Vemos desde el conversor AC/DC, vemos la parte en donde hicimos los comparadores, el inversor, invertimos la señal, tenemos la señal portadora, la señal triangular, tenemos aquí los drivers que se manejaron con el IR2112, el puente H con sus respectivos MOSFET y RF840, vemos acá los inductores y también vemos el capacitor, los capacitores que se utilizaron y el capacitor que se utilizó para poder darle marcha a nuestro motor de tres fases. Pues como Proteus no tiene motor de monofásico, tuvimos que hacer ese pequeño cambiecito ahí con el filtro. Listo, siguiendo entonces con la exposición, vemos cómo en cada una de las figuras pues vamos viendo los detalles de cada uno de los ciclos que se hicieron. Vemos acá el detalle de los conversores, aquí ya vemos los MOSFETs y RF840 en el puente H. Vemos también acá el filtro pasabajos y vemos cómo ya la corriente, conexión del filtro LC y el motor de corriente alterna también. Podemos ver también aquí cada una de las señales que se generaron, las señales PWM de salida del sistema desde los drivers hacia el inversor. Y estas son las señales que se generaron para esa señal. Cada una fue explicada también, respectivamente. También vemos la forma que toma las señales de salida moduladas del puente H del inversor, debidamente también documentado y explicado cada una de esas señales. Vemos finalmente ya aquí la señal senoidal, la que se obtuvo en la salida del filtro y la conexión del motor. Esta es una señal que ya sale un poco más refinada. Tiene algo de ruido, pero pues para el caso está funcionando perfectamente para la salida y la alimentación del motor. Vemos también aquí las diferentes explicaciones que se hicieron para cada uno. La frecuencia de la señal también pues, lo hicimos un pequeño cálculo. Se realizó el tema del filtro pasabajos. Y vemos acá cómo se tomó cada una de las pruebas que se hicieron con la señal filtrada a 40, 70. Tenemos acá cada uno de los resultados, donde vemos la revolución del motor, donde vemos también el voltaje pico medido mostrado por cada una de ellas. Vemos la señal senoidal aquí de 70, se hizo el mismo trabajo. Y para la de 100 igualmente, que eso fue lo que se hizo, pues básicamente en la fase 3. También se realizó una tablita de resultados donde podemos ver acá las frecuencias 40, 70 y 100 con sus respectivas frecuencias de la señal senoidal, a cada una que fue medida directamente, el voltaje pico de la señal senoidal y la velocidad del motor, que fue la que se daba. Cada velocidad dependía de la frecuencia de cada señal. Luego vamos a poder ver aquí los parámetros de diseño y simulador del variador de frecuencia, en donde podemos observar en la tabla valores del diseño matemáticos y valores obtenidos de la simulación. Podemos ver aquí el voltaje de RMS de entrada, son 120 voltios para ambos casos, la capacitancia del filtro, que fue el de rizado es de 6,74 milifaradios a 250 voltios. Vemos el voltaje DC que al verlo matemáticamente nos dio 65,46 y al verlo ya en la simulación da entre 165 y 168 voltios aproximadamente. Las señales pico senoidal de 425, la señal de frecuencia senoidal de 70, que es la señal portadora, fueron 70 Hz. El voltaje de la señal triangular, que es el voltaje pico, que son 5 voltios. El voltaje, la frecuencia, perdón, de la señal triangular, que nos da 1190 Hz, que es la de comparación. El índice de modulación de amplitud y el de frecuencia dio 0,85 y 17 respectivamente. Valor de los condensadores de filtrado, yo tomé como referencia 70 microfaradios.
En la bobina que sí fue allá a través del tema matemático me dio 2,16 milihenrios y el valor del condensador de marcha, pues al hacer también su cálculo matemático nos dio 52,2 microfaradios, que es el filtro con el que hacemos que el motor arranque. Luego se pide aquí que hagamos unas pruebas entre 40, 70 y 120 Hz con los siguientes resultados, los cuales vamos a revisar a continuación en Proteus para revisar exactamente lo que nos va a dar. Entonces, como podemos ver aquí, está todo el circuito completo del variador de frecuencia con todas sus etapas y vamos a tomar entonces a 40 Hz, ya lo tengo aquí predeterminado, entonces voy a ampliar un poco para ver aquí el funcionamiento del motor, que según lo que pude realizar según el documento, nos da la salida de RMS de la alimentación del motor, más o menos unos 81 voltios, eso más o menos un voltaje que me está dando, y me debería dar 450 revoluciones por minuto. Entonces veamos, esto va a ser un poquito demorado, pues porque el motor no se estabiliza pues tan rápido, entonces pues ahí tener un poco de paciencia en cada uno de ellos. Mientras se estabiliza aquí un poco la velocidad del motor, eh, voy a presentarles que eh, ya se colocó el enlace del acceso al programa. Se hizo aquí en OneDrive y se realizaron cada una de las conclusiones también. Hice 4 conclusiones y las bibliografías correspondientes, todo con sus respectivas normas. Entonces volvamos aquí a esta parte. Vemos que ya va subiendo un poco más. Esperemos a que llegue a 450 revoluciones. Ya está en 420. En los experimentos que he hecho, en los ensayos que he hecho, regularmente en 0,45 queda estable, o sea, 450 revoluciones por minuto. Como vemos acá, ya por lo menos el voltaje está entre 80 81 más o menos y él sigue acá subiendo. Vamos a esperar a que nos llegue más o menos a 0,45 y miramos el resultado de las otras frecuencias. Sí, acá ya trata de estabilizarse entre 0,44 y 0,45, como lo podemos ver. Que fue más o menos aquí 81 voltios, 82 voltios aproximadamente, tiene ese lapso, lo podemos ver acá. ¿Qué fue lo que nos dio aquí en 40? Vamos ahora con el de 70, vamos a moverlo aquí con nuestro generador de frecuencia y vamos a esperar a que se estabilice. Entonces, como podemos ver, el motor, las revoluciones de motor se ven un poco más aceleradas porque dejamos que la frecuencia subiera también de 40 a 70. ¿Qué nos dice aquí, según lo que ya había hecho anteriormente, que el voltaje RMS de la alimentación del motor es de 84 voltios y debería dar 1830 revoluciones por minuto? Entonces, vamos a esperar que se estabilice un poco, pues él va a andar un poco más rápido, pero pues también tiene su tiempo en que se demora para estabilizarse en esa frecuencia. 1830 revoluciones. Quiere decir que nos debe frenar en 1,83 y se estabiliza en 84 voltios. También aproximadamente 84 voltios. Esperemos que se estabilice un poco. El último sería 120 Hz. Voy adelantándoles acá, 120 Hz. El voltaje de alimentación RMS del motor más o menos 90 voltios. Y como podemos observar, pues las revoluciones
aumentan dependiendo del aumento de la frecuencia. Entonces, en esta última son 3.530 revoluciones por minuto a un voltaje de AC de 90 voltios. Veamos si ya se estabiliza un poco, todavía le falta. Como vemos, sigue subiendo. Debe llegar a 1.830. Como podemos ver, se estabilizó más o menos en 1.830 y llega casi a los 84 voltios, 1.830. ¿Listo? 1.830 más o menos 84 voltios. Perfecto, entonces para no hacer tan largo el video, vamos de una vez con las 120 revoluciones. Observamos también que pues, la revolución del motor se acelera un poco más, como podemos ver. Entonces dijimos que debería llegar a 3.530 revoluciones y 90 voltios de salida C. 3.530. Esta parte de un poco de paciencia, el video quedará algo largo, pero pues debemos exponer todo esta, no solo en la parte teórica, sino también en la simulación, que lo podamos ver con claridad. Entonces, apreciemos un poco más el diseño de todo el variador. Podemos ver acá los generadores de la señal seno, que es la portadora, la triangular. Podemos ver cada uno de los comparadores, los diferenciadores. Y pues vamos a dar un vistazo mientras tanto a cada una de las señales. Podemos ver acá la señal del comparador. Luego podemos ver no, esta del conversor. No, vemos acá la señal también de las entradas. Sí, podemos ver acá las señales. La señal seno, la señal inversa y la señal triangular. Vemos la salida de los drivers. Podemos ver acá cada una de las salidas. Vemos las salidas también del puente H. Podemos observar aquí. Estas son las salidas del puente H. Señal de salida vista en el osciloscopio. Salió un error en la simulación a 120. Voy a volverla a correr a 120. Vemos acá también la salida del filtro que se va a demorar un poquito más. Esperemos que no se nos frene de nuevo la simulación, pues que se estabilice. Vemos la salida de SPWM también, el generador seno, salida triangular, que es la que estamos viendo aquí en esta parte. Vemos que no se nos frene, debe llegar a 3.530 y 90 voltios.
Bueno, si se llega a frenar de nuevo la simulación, pues vemos que sí está más o menos dando las revoluciones del motor, pues están escritas en el working paper. Tenemos un momento más. Aquí ya la salida del filtro, que es un poquito demorada, pero podemos ver acá la salida del filtro con sus voltajes. Y vemos acá pues, un poquito de ruido, pero pues es una señal considerablemente rápida. Esas serían pues todas las señales, por lo menos. Ya el motor va en 3500. En simulaciones anteriores siempre me llegó a 3530. Entonces eso es lo que debemos esperar acá. Podemos ver que sí, más o menos el lapso está entre 89 y 90. Siempre está quedando el voltaje, ese voltaje de la salida, el que alimenta el motor, siempre está quedando más o menos en 90. 3520 aproximadamente. Más o menos eso es lo que debería dar. En una anterior pues me estaba dando 3530, pero pues digamos que la diferencia no es considerable. Y pues con eso cerraría la exposición y sustentación de este trabajo. Muchísimas gracias.